Adam Smith fue un economista y filósofo escocés nacido en 1723 y es reconocido actualmente como el padre de la economía política, así como uno de los más importantes exponentes de la economía clásica. Ingresó a la Universidad de Glasgow a los 14 años, donde gracias a la influencia de Francis Hutcheson, un famoso profesor de filosofía moral, se fueron moldeando las ideas de Smith sobre la libertad política, las cuales incluiría en sus estudios y teorías posteriores. En 1747, Smith empieza a dar clases en la Universidad de Edimburgo y pocos años después es nombrado catedrático de Lógica de Glasgow, en la misma universidad donde estudió. Luego obtuvo el puesto de su antiguo profesor Hutcheson al dar cátedra de Filosofía Moral, materia que dividiría en Teoría Natural, Ética, Jurisprudencia y Economía Política. En 1759 publicó su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, que incorporaba la segunda porción de su curso y que casi inmediatamente estableció su reputación académica y literaria. Publicó un ensayo sobre la primera formación de los idiomas, que fue incluido como apéndice en posteriores ediciones de los sentimientos morales. Este libro tuvo mucho éxito y fue a parar a manos de Charles Townshend, el político que quedó tan impresionado que ofreció a Adam Smith el cargo de tutor del joven duque de Buccleuch. Smith aceptó la oferta, dimitió de su cátedra en 1764, iniciando un gran viaje alrededor de Europa con el duque. En este viaje conoció a los fisiócratas franceses que defendían la economía y política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. En 1776 publica La riqueza de las naciones, un estudio compuesto por 5 tomos en los que aborda desde diferentes enfoques lo que sucedía en la sociedad transformadora de su época. Es ahí cuando ocurre el génesis del liberalismo económico y muchos otros conceptos acuñados por Smith, como la mano invisible del mercado, metáfora que señala a la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busca el propio interés. Y también se resalta el denominado libre mercado, sistema económico basado en el libre juego de las fuerzas de mercado. A través de la información que proporciona el sistema de precios, los agentes económicos van ajustando su oferta y demanda y tomando decisiones de producción, consumo, ahorro e inversión para optimizar aquellos recursos más escasos. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la economía, porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. Es considerado el origen de la economía como ciencia. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío sefardí portugués, nacido en Londres en 1772. Fue uno de los más célebres economistas del siglo XIX y formó parte de la corriente de economistas clásicos, de la cual fue uno de sus mayores íconos. En el año 1786, David Ricardo empezó a trabajar a la temprana edad de 14 años, empleado gracias a su padre en el London Stock Exchange, conocido por sus siglas como LSE. Después de su boda y tras experimentar varias tensiones familiares, decidió establecerse por su cuenta, convirtiéndose en un hombre muy exitoso en el ámbito de la negociación de valores públicos, teniendo una gran fortuna. Su formación económica fue autodidacta y tardía, y se debió a la lectura de la obra fundamental de Adam Smith, La riqueza de las naciones. A partir de ella desarrolló su propio pensamiento, centrado inicialmente en el campo monetario, aunque en ese terreno no fue muy original, defendiendo la teoría cuantitativista que vinculaba la inflación monetaria con la abundancia de dinero y postulando, por tanto, la vuelta del Banco de Inglaterra al patrón oro. En 1811 conoce a Thomas Malthus, con quien mantuvo una sincera amistad a pesar de sus diferencias teóricas, siendo que, aunque compartieran principios económicos, sus diferencias nacían debido a que Ricardo defendía los intereses de los industriales, mientras que Malthus defendía los de los terratenientes. En 1817 surge Los principios de economía política y tributación, una obra breve que contiene una formulación más sistemática y coherente del pensamiento económico clásico. Fue parte de lo que David Ricardo puso por escrito respecto a su concepción teórica del sistema económico en la época en la que ya se había retirado al campo a cultivar sus aficiones. En 1819 se hizo elegir por un distrito de bolsillo de Irlanda,
De esa forma, Ricardo entra en la política activa en el Parlamento, colocando en inmediata evidencia su valor como intelectual en materia de economía, y actuó en la Cámara de los Comunes hasta su muerte como un liberal independiente. Fue partidario de políticas económicas que impulsaran el crecimiento económico a base de garantizar a los capitalistas altos márgenes de beneficio, de manera que vino a teorizar el proceso de la Revolución Industrial Británica. Razonó sobre la base de suponer que los salarios no podían ni debían elevarse sobre el nivel de la mera subsistencia, y criticó hasta la saciedad a los terratenientes, describiendo la renta de la tierra como un ingreso parasitario que no contribuía a la producción. Por la ley de los rendimientos decrecientes, creía inevitable un proceso de elevación de las rentas de la tierra y de los salarios de los trabajadores, que iría reduciendo los márgenes de ganancia hasta provocar el fin del crecimiento capitalista, el estado estacionario.